realmente les aconsejo que se queden, porque quizás si no son tan fanáticos, se pueden acercar a este mundo tan maravilloso, porque tenemos una invitada de lujo que nos va a hablar del legado de, si se quiere, el padre de los cómics, ¿no es cierto? Stan Lee, quien falleció a los 95 años y que dejó tantas cosas por analizar. Allí estamos viendo parte de su obra, el padre de Spider-Man, ahí lo vemos en una foto, de Hulk, de Avengers, bueno, y de tantos otros, ¿no es cierto? Está con nosotros... Y es un placer recibirla a Fiorella Sargenti. Ella es periodista especializada en cómics, series y cine. Fiorella, un placer tenerte con nosotros. Gracias por venir. Bueno, ya vamos a hablar puntualmente del mundo del cómic, que cada vez se acerca a gente que quizá no se dice tan fanática o no se declara tan fanática del cómic. Pero, ¿quién fue Stan Lee para quien no sabe absolutamente nada de este mundo? Stan Lee fue, en realidad, él, por un lado tiene algo interesante en su historia que a mí me gusta mucho, que es que fue medio como un... No lo atamos con alambre, pero él fue muy pragmático en su carrera. Él... le pegó el éxito ya cuando llevaba como 20 años trabajando, arrancó a los 19 años en lo que después se convirtió en Marvel Comics y recién ya cuando llevaba un buen tiempo trabajando, cuando incluso estaba por abandonar porque no le gustaba, fue cuando saltó a la fama y le empezó a ir bien realmente. Así que hay como una cosa muy de trabajador y de saber aprovechar las oportunidades. Claro. ¿Qué es lo que lo catapulta a la fama, digamos? Los Cuatro Fantásticos. Los Cuatro Fantásticos. Los Cuatro Fantásticos porque en aquel momento... salía a la Liga de la Justicia, le piden a él, che, hay que hacer un grupo de superhéroes y él aprovecha y hace un grupo de una familia. Y ahí lo que empieza a hacer es darles personalidades distintas, darle diferente voz y llevar como la calle a los cómics, algo que no venía sucediendo. Además era un tipo que, por ejemplo, pasó toda su vida casado con la misma mujer que se murió el año pasado. Llevaron como casi 70 años juntos. Tremendo. Sí. Lamentablemente en el último tiempo la pasó mal, hay como una especie sirve como historia como una advertencia de cómo quedan desamparados incluso las personas mayores, a pesar de ser súper ultra millonarias. Él tiene una hija, pero quedó en manos... se fue su mitad, digamos, ¿no? Exactamente. La compañera de vida y en de medio tantos años. de ese dolor y de la edad avanzada y de una salud que se empieza a deteriorar, quedó en manos de managers y gente inescrupulosa que buitres, básicamente, que lo terminaron usando, lo llevaban a convenciones cuando ya claramente no le daba el físico ni nada. Entonces nosotros lo veíamos en esos cameos tan simpáticos en las películas de Marvel. Lo vimos en Venom, la última, por ejemplo, y en todas las de Marvel. Lo veíamos sonriente, en alguna situación súper graciosa, pero en realidad en los últimos años no la pasó tan bien. Vamos a ver, ¿te parece, Fiorella, parte del legado de Stan Lee, ¿no es cierto? Allí lo tenemos en una placa. Él le da voz a los héroes y a los fans. Sí, antes de que se me enojen los fanáticos de DC, de DC Comics, que vendría a ser como el Boca River, yo no estoy diciendo acá que no existía DC y que Marvel inventó todo. Pero sí lo que hizo Stan Lee fue esto de, antes de él, los cómics, los superhéroes, Batman, Superman, por ejemplo, hablaban de manera muy acartonada. Eran como muñequitos, como estampitas, y además no tenían una personalidad. Algo que decía uno lo podía decir bien otro, eran más bien como frases grandilocuentes de ser bueno y demás y cosas así. Y lo que hizo él fue llevar la forma en la que hablaba la gente a las páginas, a las viñetas, y a la vez darle a cada uno su personalidad. Entonces, por ejemplo, en Los Cuatro Fantásticos, Sue Storm hablaba como una mujer real. Entonces tenías a Johnny Storm, que hablaba como un pibe, como un joven, y llevó como las palabras y las formas de expresarse. Hasta los looks, ¿no es cierto? La forma de peinarse. Fue como desacartonando el superhéroe, y a la vez, si bien siempre habían existido las cartas de lectores en los cómics, Marvel le empezó a hablar de otra manera. Recibían cartas y atrás vos terminabas una historia, terminabas un cómic, todavía pasa, y hay cartas de lectores que solían ser como cortitas y medio serias. Ellos le empezaron a hablar de otra manera. Esto fue también escuela de Stan Lee, y empezó a hablar como de nosotros y a generar como toda una cosa de comunidad y de identificación súper importante, que llegó hasta sus últimos días. Él tenía un vínculo con los fanáticos y no los despreciaba, algo que pasa muchas veces, como de o subestimar al fanático o de tratarlo medio como, bueno, acá le interesaba lo que le pedían. Exactamente. Eso es muy importante. Tenemos otra placa para compartir, a ver. Le dio voz a los héroes y a los fans, esto que recién nos decía Fiorella. A ver la próxima.
Así compartimos más del legado. Destacó a los artistas, claro, al momento de resaltar créditos a los guionistas, a los dibujantes, ¿no es cierto? Como que para dar conocimiento de que no trabajaba solo, seguramente. Y además ahora uno lo ve comúnmente como esa plaquita que tienen los cómics en las que además él empezó a poner no solo al guionista y al dibujante, sino también al encargado de la tinta, de las letras y demás. Todo, el equipo. Exacto, y empezó a ser como una figura de estos artistas. Era una época en las que después empezaron las convenciones y el fanático del cómic tiene un vínculo distinto. Podés ir a una convención y hacer que te firme, acercarte a un artista, hablar, bueno, como un autor de literatura tradicional en una feria del libro. Digamos que lo saca del anonimato. Exactamente, ¿no les pone una cara y la gente empieza a saber qué personaje escribe o fue creado por cada persona. Y eso también en algún momento a él le terminó jugando en contra porque también su figura se hizo muy grande, terminó siendo como muy la cara de Marvel cuando había mucha gente y en general la mayoría de sus personajes más populares están co-creados con artistas que después se sintieron mal porque su figura creció mucho y él como empresario terminó ganando mucha plata cuando los artistas no, así que no terminó del todo bien con... Igualmente hubo muchos artistas que ayer yo veía la cantidad de tweets que escribían, que paz descanse, un genio, me hiciste resaltar, digamos, como que lo recuerdan muy bien, ¿no es cierto? Y le agradecen. Sí, claro, muchísimo. Está lleno, básicamente hoy Hollywood es... O sea, la ficción y la cultura pop hoy, como la consumimos, todo lo que sea aventuras, ciencia ficción, fantasía y demás, tiene mucho que ver con lo que hizo Marvel en los años 60, 70. La pregunta es, y ahora vamos a ir a la próxima placa, pero digo, ¿qué va a hacer ahora Marvel, no es cierto? ¿O ya venía No, él ya se había ido, porque como todas estas historias... ¿Cuánto hacía que se había ido? En los 90 se fue, incluso terminó trabajando para la Contra, para DC Comics, pero después fue recuperado una especie como figura, como ícono, como símbolo, por eso aparecían todas las películas de Marvel, por eso siempre estaba. Si van a la página oficial de Disney, que ahora es la dueña de Marvel, van a ver que le hicieron un homenaje muy lindo, pero él ya hace rato que no trabajaba. Bien. No creaba. Asistía, digamos, o podía generar algún tipo. Después se dedicó a otra cosa, hizo algunos programas online y demás, pero ya desde otro lado. Claro, desde otro lugar. Vamos a ver entonces otra placa que tiene que ver con el legado. Bueno, humanizó al superhéroe. Sí, bueno, algo súper clave es que él, bueno, en esto de darle también una voz con la que la gente se puede identificar, por ejemplo, los superhéroes de Marvel viven en ciudades, viven en Nueva York, él es de Nueva York, viven en las calles en las que él transitaba y con las que la gente podía generar un vínculo de empatía mucho más directo, y también descubrió que a pesar de estar picado por una araña con poderes o lo que fuera, seguían siendo humanos. Entonces que el mayor superpoder que tenían al final sus héroes era el ser humano, el tener falencias, el tener problemas que se iban desarrollando a través de las historias. Entonces Peter Parker, Spider-Man, no deja de ser un adolescente. Muy retraído, ¿no es cierto? Que le costaba. Al que le hicieron bullying, que el tío le enseña que con un gran poder viene una gran responsabilidad y tiene como toda esta carga. Poder relacionarse con un otro. Peter Parker tenía serios problemas, incluso hasta para tener novia. Bueno, Iron Man es un millonario. Stan Lee lo usó como para hablar sobre la Guerra Fría y la tecnología en esa época y cómo se usaba. Entonces Iron Man es un millonario que se arma una armadura súper tecnológica, pero que también le cuesta vincularse con los humanos. Después tiene problemas con el alcohol. Claro. Entonces, alguien real, ¿no es cierto? Con problemas reales. Le dio problemas reales a los superhéroes. Los bajó del pedestal. Esto igual me parece bárbaro que DC se mantenga con esa especie de Olimpo que tiene con la Mujer Maravilla, Superman, Batman, que son personajes gigantes que bajan y como que iluminan a los humanos. Incluso Batman tiene como una figura súper misteriosa, no lo vemos en general en situaciones como de demasiada vulnerabilidad y demás. Eso es lo que hizo Stan Lee con los superhéroes. Sí, Batman muy en soledad siempre, ¿no es cierto? Vamos a ver otra placa, a ver, del legado de Stan Lee. No subestimó al medio, ¿qué quiere decir esto? Bueno, cuando él estaba por renunciar, ya después de llevar un buen rato trabajando en lo que después se convirtió en Marvel, era porque le decían siempre, vos hacelos para nenes, porque los cómics son para nenes, así que bajales el tono, hacelo como todo más infantil, porque se consideraba de esa manera. Él no se creyó eso, por eso es que en los 60, cuando empieza a poder contar otro tipo de historias,
E incluso terminó haciendo personajes como Doctor Strange, que agarraba mucho de la liturgia y toda una onda New Age y de búsqueda espiritual que tenían los universitarios en aquella época, y termina apelando a adultos, jóvenes y a darles un algo más. Se dio cuenta que estas figuras servían para contar algo más que aventuras fantásticas entre el bien y el mal. Mirá vos, vamos a compartir la última placa que nos queda para que Fiorella nos aclare quién fue, ¿no es cierto?, Stan Lee, y quién es, porque su legado va a quedar. Creó los universos compartidos. ¿Qué es esto? Esto parece como rarísimo, ¿de qué está hablando? Universos compartidos, y en realidad es todo lo que consumimos hoy. Esto de que yo veo una película que tiene una serie relacionada, que tiene otra película, que tiene un libro, que tiene demás, que ahora se ve muchísimo porque todos están incluso copiando el modelo de Marvel, que vos ves la película del Capitán América, la de Iron Man, la serie de Daredevil, y todos se juntan en Avengers Infinity War, por ejemplo. Eso lo creó él. Antes en los cómics tenías cada personaje por separado, no se cruzaban, incluso al principio no había historias que continuaran de número a número, era cada una aventura. Él lo que hizo fue, por un lado, todo lo que decía de lo atamos con alambre era como, por ejemplo, che, no sé cómo terminar esta historia, y si la seguimos en otro número, y así terminó. Continuará. Sí, y era como, quiero que se empiecen a cruzar, porque así entonces no tengo que hacer como historias atomizadas todo el tiempo, y así creó lo que ahora es, por ejemplo, bueno, ni hablar del universo de Star Wars, pero ahora tremendo. Hollywood lo está haciendo con, hasta lo quiso hacer con El Rey Arturo, con Robin Hood, esto de sacar una película de la que se desprendan otras películas, claro, y otras series y otros libros. Que todo tenga una ligazón. Ahí estamos viendo en un wipe, lo estábamos viendo recién, que él trataba siempre, mira, ahí lo vemos, de ponerse en algún, no sé si papel, pero aparecer en alguna de las películas, ¿no es cierto? Hay claro, los famosos lindos, cameos. Los pueden buscar, están buenísimos, tiene cameos. Esa película es de Kevin Smith, un director que lo súper admiraba y que también un poco lo rescató cuando él estaba medio perdido. ¿Él pedía eso o se lo pedían? Él al principio lo que él tuvo también fue que él la vio en cuanto a hay que empezar a vender los cómics en Hollywood de manera seria. Él en un momento se va a vivir a Los Ángeles con este fin para como unir más la industria de los cómics con la tele y el cine. Entonces tiene un poco que ver, hay como un poco de ego, de quiero aparecer, como figurar, qué sé yo, y otro poco de que se lo merece porque él fue también un visionario en ese sentido, así que después siempre quedó, incluso terminó apareciendo en películas que él no con personajes que él no creó, como Capitán América, que no es su personaje, o hasta en una película de DC como Jóvenes Titanes en Acción, una película animada que se estrenó hace poco, que hasta hacían el chiste y lo ponían animado en un cameo a él, aunque fuera de DC. Pero no estaba claro. Te quiero hacer una pregunta antes de irnos a la pausa y agradecerte muchísimo que hayas estado. ¿El Hombre Araña, así como lo conocemos, va a dejar de existir? No, vos te referís a Peter Parker así, azul y rojo, no, para nada. Ah. No, sigue. ¿Y por qué se habló de esa posibilidad? ¿Qué pasó? Es que en realidad en los cómics ya hay varios hombres arañas, hay diferentes realidades, diferentes tierras, y tenés otros, y ahora hay una película animada protagonizada por Miles Morales, que es otro hombre araña. ¿Y qué tiene otro color? Sí. Tiene otro traje de otro color, y es latino, afro-latino. Ah, mira, ¿y qué color el traje? El traje es como más con negro, tiene una parte negra, roja. Mira vos. Sí, pero hay muchos hombres arañas, incluso hay Spider-Woman. Tenés como varias que van a aparecer en esta película que se estrena en enero en nuestro país. ¿En enero? Sí, Spider-Man, un nuevo universo, otro universo. Ahora me hiciste dudar. Mirá vos, van a cambiar los colores del traje, algo tan emblemático, ¿no es cierto? Sí, es que en realidad es otro, es un Spider-Man alternativo. El Spider-Man tradicional lo vamos a seguir viendo en las películas de Avengers, y ya el año que viene se estrena otra película de Spider-Man, que es la secuela de Regreso a Casa, que se estrenó en 2017. Y haciendo un poco de futurología, ¿hay alguien que vos que conocés tanto de este mundo se vaya perfilando a algo quizás similar al trabajo que hacía Stan Lee? No, ahora tenemos, hay mucha gente que está detrás de cómics o de esta industria que hace cosas similares. El cerebro detrás de Marvel Studios, Kevin Feige, sigue mucho su escuela, así que me parece que él vendría a ser el Stan Lee moderno. Bien, bueno, o sea que
Puede Sí. ser una esperanza entonces de un Stan Lee mucho más joven. Fiorella, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un placer por hacernos conocer mucho más de este hombre y de su legado, de todo lo que significó Stan Lee en el mundo del cómic. Hacemos la pausa muy breve. Cuando regresemos, información deportiva. Hay mucho para hablar con mis compañeros Tomás Bence y Pablo Lisoto. Ya estamos de regreso. Hipotecario